Bienvenidos una vez más a su espacio favorito, donde nos mantenemos al día con todo lo que agita el mundo del entretenimiento, especialmente con esas noticias que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y hoy, amigos, prepárense porque tengo un tema que me dejó, literalmente sin palabras. Un tema de esos que te obligan a pausar tu serie favorita, a olvidarte del trabajo por un rato y a sumergirte en un mar de especulaciones y emociones. Sí, amigos. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, por supuesto, a chismear a gusto sobre Hande y Kerem. Así es. La pareja que nos hizo suspirar, que nos enamoró, que nos rompió el corazón, y que, al parecer, podría estar de vuelta. La noticia que todos esperábamos, la que circulaba como un rumor susurrado en el viento, la que encendía las redes sociales con cada like y cada foto sospechosa, la que muchos esperaban con ansias y otros con cautela, parece ser una realidad. O al menos, eso es lo que todo indica. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desglosando cada detalle, cada pista, cada declaración, todo. Desde el inicio de su historia de amor, pasando por sus momentos de gloria, los rumores de crisis, la dolorosa ruptura, y ahora, esta posibilidad que nos tiene a todos en vilo. Pero como siempre, antes de adentrarnos en el jugoso chisme, quiero dar una cálida bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se unen a nuestra familia. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que formen parte de esta comunidad. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su lealtad y por siempre estar ahí. Son ustedes los que hacen que este canal sea tan especial. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Aquí siempre hay novedades, sorpresas, y créanme, con las noticias que se avecinan, no querrán perderse nada. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí. Agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y prepárense para un chismecito de primera. Porque la noticia es jugosa, y los detalles son explosivos. Todo comenzó, bueno, para ser precisos, todo comenzó hace unos años. Todo comenzó con Love is in the Air la serie turca que nos conquistó a todos y que nos presentó a Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados magistralmente por Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién podría olvidar esa serie? ¿Quién no se enamoró perdidamente de esa pareja? La química entre ellos era innegable. Era como si la pantalla se incendiara cada vez que compartían una escena. Las miradas cómplices, los besos robados, las peleas apasionadas, las reconciliaciones llenas de ternura, todo era perfecto, digno de un cuento de hadas moderno. Y no solo eso, la serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Millones de personas se engancharon a esta historia de amor que trascendió fronteras y conquistó corazones. La historia de Eda, una joven soñadora que buscaba cumplir sus metas, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, pero con un corazón de oro. La serie nos enseñó sobre el amor, la perseverancia, y la importancia de perseguir nuestros sueños. Y claro, con el éxito de la serie, las especulaciones comenzaron a circular. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más que una gran amistad? ¿La chispa de Serkan y Eda traspasaba la pantalla? Y para el deleite de todos los fanáticos y el fervor de la prensa, la respuesta fue un rotundo sí. La confirmación de la relación de Hande y Kerem fue un momento épico, un evento que hizo temblar las redes sociales. Las fotos juntos, los vídeos de sus momentos fuera del set, las declaraciones de amor, las muestras de cariño, todo era felicidad. Los fans estaban enloquecidos. Ver a Serkan y Eda juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad, como si la magia de la serie se extendiera a la vida real. Y la pareja, por supuesto, era de lo más adorable. Compartían fotos en sus redes sociales, dedicándose mensajes llenos de cariño, se les veía paseando por las calles, disfrutando de cenas románticas, viajando juntos, demostrando al mundo su amor. Sus posts eran seguidos por millones, cada comentario era analizado y cada like era celebrado. Eran, en la opinión de muchos, la pareja perfecta. Pero como suele suceder en todas las relaciones, incluso en las más idílicas, hubo altibajos. Comenzaron a surgir rumores de peleas, de discusiones, de roces,
las agendas apretadas, las presiones del éxito y las exigencias de la fama comenzaron a hacer mella en la relación. Se hablaba de la imposibilidad de pasar tiempo juntos, de las diferencias de opinión, de las personalidades fuertes que, aunque los habían unido, también podían ser un obstáculo. Las declaraciones comenzaron a ser contradictorias, los medios de comunicación buscaban desesperadamente cualquier señal de crisis, y los fans, llenos de angustia, temían lo peor. El final de la serie también marcó el fin de una etapa, y algunos interpretaron que la separación de los personajes en la ficción podría anticipar la separación de los actores en la vida real. Y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos, la que dejó a los fans con el alma en pedazos: la ruptura. El anuncio, aunque no oficial, se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. ¡Ay, qué dolor! Fue un momento de tristeza generalizado, un shock que dejó a los fans sin aliento. Muchos no entendían qué había pasado. ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había fallado? ¿Acaso el amor que veíamos en pantalla era una farsa? ¿Era posible que la magia se hubiera desvanecido? Las especulaciones no tardaron en aparecer, y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier detalle que pudiera explicar lo sucedido. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo, de presiones externas, pero la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca se sabrá por completo. Y ahora, llegamos al momento que nos tiene a todos con el corazón en un puño: Hande y Kerem. La noticia que ha revolucionado las redes sociales, la que ha encendido el debate en foros y grupos de fans, la que está en boca de todos, y de la que vamos a hablar hoy. Y es que, amigos, según los últimos rumores y las informaciones que han salido a la luz, Hande y Kerem han vuelto. O al menos, eso parece. Sí. Lo que escuchan. Parece que la pareja, después de un tiempo separados, se ha dado una segunda oportunidad. Y aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de ellos, las pistas son muchas y muy claras, y la evidencia se acumula con cada día que pasa. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Cuáles son las señales que nos hacen creer en esta posible reconciliación? Primero, las fuentes confiables. Los paparazzi, los portales de noticias de espectáculos y las páginas de chismes turcas, conocidos por su sagacidad y su capacidad para rastrear a las celebridades, han reportado que Hande y Kerem han sido vistos juntos en más de una ocasión. Cenas románticas en lugares discretos, paseos por la ciudad, gestos de cariño y complicidad, todo indica que la llama del amor, ese fuego que creíamos extinguido, ha vuelto a encenderse. Las fotos captadas por los paparazzi son elocuentes. Se les ha visto compartiendo momentos íntimos, intercambiando miradas y sonrisas que hablan por sí solas. Estos encuentros, aunque mantenidos en secreto y lejos de las cámaras, han sido suficientes para despertar la curiosidad de los medios y la ilusión de los fans. Segundo, las redes sociales, el termómetro de la fama y el amor en la era digital. ¿Cómo no iban a ser cruciales en esta historia? Los fans, siempre atentos y perspicaces, han notado detalles sospechosos en las publicaciones de ambos. Fotos en lugares similares, mensajes subliminales, likes y comentarios en las fotos del otro, todo esto ha alimentado aún más los rumores y ha disparado la euforia en las redes sociales. Analizar las redes sociales de Hande y Kerem se ha convertido en un deporte nacional. Los seguidores examinan cada publicación, cada historia, cada like, en busca de pistas y señales que confirmen sus sospechas. Los emojis usados, las frases elegidas, los lugares etiquetados, todo es objeto de minucioso análisis. Tercero, las declaraciones de amigos cercanos. Algunos amigos y conocidos de la pareja han insinuado, discretamente, que la pareja está intentando retomar su relación. Aunque no han hecho declaraciones oficiales, han dejado caer pistas y comentarios que sugieren que hay una esperanza, que el amor podría estar renaciendo. Otros, por el contrario, han negado la información, pero ¿quién sabe qué hay de cierto en todo esto? En el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen y la discreción es la norma. El círculo cercano a la pareja ha sido clave en esta historia. Sus amigos y confidentes han sido testigos de sus encuentros, de sus conversaciones y de sus emociones. Sus testimonios, aunque indirectos, han servido para confirmar o desmentir los rumores. Y por último, pero no menos importante, la química entre ellos. A pesar de haber pasado por momentos difíciles y de haber enfrentado la separación, la química entre Hande y Kerem sigue siendo innegable.
Cuando se les ve juntos, aunque sea en fotos o vídeos captados por casualidad, se nota la conexión, la complicidad, el cariño, la conexión que trasciende las palabras. Es algo que no se puede fingir, una magia especial que los une de manera única. La química entre ellos es la prueba definitiva, la señal inequívoca de que el amor podría estar presente. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño, todo indica que la chispa, aunque apagada por un tiempo, sigue viva. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta posible nueva oportunidad? ¿Será definitiva? ¿Durará? ¿Cuáles son los motivos que los han llevado a retomar su relación? ¿Qué le depara el futuro a esta pareja que tanto amamos? En cuanto a las razones que los han llevado a retomar su relación, hay varias teorías. Algunos creen que el amor nunca se fue, que simplemente necesitaban un tiempo para reflexionar, para madurar, para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban. Que la distancia les permitió ver con claridad lo importante que es el uno para el otro, y que las diferencias que los separaron en el pasado no eran tan relevantes como el amor que los une. Otros especulan que la presión mediática y las exigencias de sus carreras fueron un factor importante en la ruptura original, y que ahora, con más experiencia y madurez, han aprendido a manejar la situación y a proteger su relación. Que han aprendido a ignorar los rumores, a defender su privacidad y a priorizar el amor por encima de todo. Y otros, más escépticos y pesimistas, creen que esta reconciliación es solo temporal, que la relación es demasiado inestable como para durar, que las presiones de la fama y las diferencias de personalidad volverán a aparecer y a causar problemas. Que la separación podría ser inevitable, y que aunque lamentable, sería lo mejor para ambos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que los fans están felices. Ver a Ande y Kerem juntos de nuevo es una gran noticia que llena de esperanza los corazones de sus seguidores. Y personalmente me da mucha alegría. Creo que se merecen una segunda oportunidad, creo que se quieren y creo que pueden ser muy felices juntos, si ambos luchan por ello. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará a sus futuros proyectos? ¿Tendrán que enfrentar nuevas presiones? ¿Cambiará algo en sus vidas profesionales? Pues bien, es probable que el interés del público por ellos aumente aún más. Sus próximos trabajos, sus apariciones públicas, sus entrevistas, todo será seguido con lupa. Los fans estarán pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada declaración. Cada proyecto que emprendan será analizado con detalle, cada movimiento será comentado en las redes sociales. La expectación será máxima y la presión, inevitable. Y aunque esto puede ser positivo, también puede ser complicado. La presión mediática puede ser muy fuerte, y puede afectar a la estabilidad de la pareja. Tendrán que ser cuidadosos, proteger su privacidad y lidiar con los rumores y las especulaciones, que seguramente serán constantes. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva. La competencia entre los actores es feroz, y la fama puede ser efímera. Ande y Kerem tendrán que seguir trabajando duro, demostrar su talento y ganarse el cariño del público con su profesionalismo y su dedicación. Sin embargo, creo que tienen todo a su favor. Son talentosos, guapos, queridos por el público y, sobre todo, se quieren. Con el apoyo de sus fans y la confianza en sí mismos, pueden superar cualquier obstáculo. Su talento, su carisma y su química son armas poderosas que los ayudarán a enfrentar los desafíos del futuro. En fin, amigos, la noticia de Ande y Kerem es un gran tema de conversación. Nos hace soñar, nos emociona, nos recuerda que el amor, a veces, puede superar cualquier adversidad. Y aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que la pareja está junta de nuevo. Y eso, amigos, es motivo de celebración. Es motivo de esperanza y de alegría para todos sus seguidores. Y para que no se pierdan nada de lo que pasa con Ande y Kerem, les sugiero que estén muy atentos a este canal. Aquí les mantendremos informados de todas las novedades, de todas las noticias, de todos los rumores, de todos los detalles. No se pierdan nada. Estaremos pendientes de cada paso que den, de cada declaración que hagan, y les contaremos todo en primicia. Pero antes de finalizar, quiero compartir algo que me parece importante. En el mundo del espectáculo, a veces, olvidamos que los famosos son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. Y es importante respetar su privacidad, no invadir su espacio y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones que pueden dañar su imagen y su bienestar. Por supuesto, es normal que nos interese la vida de Ande y Kerem.
Son personas públicas y forman parte del mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Pero es importante ser respetuosos, no juzgar, no criticar y no hacer comentarios malintencionados. La empatía y el respeto son fundamentales. Así que, amigos, disfrutemos de esta noticia, celebremos el posible regreso de Hande y Kerem, y esperemos lo mejor para ellos. Y por supuesto sigamos informándonos, pero siempre con respeto y con cariño. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que a mí me encantó analizar esta noticia con ustedes. Fue emocionante. Hemos hablado de todo, del pasado, del presente y del futuro de Hande y Kerem. Hemos analizado las pistas, hemos especulado, hemos soñado. Y ahora, espero que estén tan emocionados como yo. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por escucharme y por compartir sus opiniones. Su apoyo es muy importante para mí. Y por supuesto quiero agradecerles por formar parte de esta gran familia. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Ustedes creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez les funcionará? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones. Debatamos. Chismeemos. Hagamos de esto una conversación entre todos. Y ahora, antes de que nos despidamos, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartirlo con todos sus amigos. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre con respeto y cariño.